Don Quijote de la Mancha es una obra maestra escrita por el autor español Miguel de Cervantes. Publicada en dos partes, la primera en 1605 y la segunda en 1615, esta novela es considerada una de las más influyentes y leídas de la literatura universal. Personajes principales: Alonso Quijano, un hidalgo manchego aficionado a las novelas de caballería. Obsesionado con estas historias, decide autoproclamarse Don Quijote de la Mancha, creyendo que debe convertirse en un caballero andante. Sancho Panza, un campesino regordete y bonachón que se convierte en el escudero de Don Quijote. Aunque escéptico ante las fantasías de su señor, Sancho se convierte en un amigo leal. Resumen: 1. Primera salida. O Alonso Quijano, tras leer innumerables libros de caballerías, pierde la cordura y decide transformarse en Don Quijote. O montado en su fiel corcel, Rocinante, y armado con una lanza, sale en busca de aventuras para desfacer agravios y ayudar a los desfavorecidos. O sus hazañas, a menudo cómicas y absurdas, lo llevan a enfrentarse a molinos de viento, creyéndolos gigantes malvados. 2. Segunda salida. O Don Quijote y Sancho continúan su viaje, encontrando personajes como Dulcinea del Toboso, a quien Don Quijote idealiza como su dama amada. O Sancho, más pragmático, busca tesoros y riquezas mientras sigue a su señor. 3. Tercera salida. O Don Quijote se enfrenta a más desafíos, como los leones, los encantadores y las bodas de Camacho. O a pesar de los fracasos y las burlas, Don Quijote mantiene su idealismo y su búsqueda de la justicia. En resumen, Don Quijote de la Mancha es una obra que mezcla la sátira, la parodia y la reflexión sobre la realidad y la ficción. A través de las aventuras de Don Quijote y Sancho, Cervantes nos invita a cuestionar la naturaleza de la verdad y la imaginación.